bienvenidos a todos de nuevo y a los que os hayáis conectado a vuestra última hora. Como siempre, agradeceros lo que he dicho al principio, agradeceros vuestra asistencia, ¿vale? Que tengáis un hueco en la agenda para poder seguir activos y con bueno, la información que podamos proporcionaros para, bueno, pues en este caso, un nuevo lanzamiento de producto como es el Smart Meter TS o cualquier otra bueno, solución o circunstancia de configuración de cualquier sistema. ¿Vale? Como siempre, muchas gracias a todos. Empezamos ya. Mi nombre es José María Francés Soleto, formo parte del soporte técnico de Fronius España y en el webinar de hoy vamos a ver la presentación de, bueno, la información básica de este nuevo Smart Meter TS. Antes de nada, me gustaría que me confirmarais si me estáis oyendo o no, porque no sé si a lo mejor se me oye bien. Sí, se me oye, vale, con lo cual no sé si, vale, por ahí sí, perfecto. Genial, suficiente, muchas gracias. Si Nils, posiblemente a lo mejor haya un problemilla ahí con tu dispositivo, pero vamos, ya tenemos confirmación de que se me oye bien. Así que nada, muchas gracias. Comenzamos sin más porque esta vez de verdad, os lo prometo, que quiero ser rápido y conciso y no hacer un webinar de 1 hora, como es habitual en mí. Entonces, nada, vamos a empezar directamente sobre el Smart Meter TS, ¿vale? Vamos a ver un poquito qué es, qué diferencias hay con el antiguo Smart Meter, ¿vale? Y bueno, por qué pensamos que es no primordial o indispensable, en algunos casos sí, pero sí que creemos que es muy necesario. Y bueno, vosotros lo veis al fin y al cabo, que es lo que desde hace, pues no sé, un par de años prácticamente ha sido un boom en el que prácticamente todas las instalaciones, sobre todo en residencial, pero también muchas de mayor envergadura, de comerciales, industriales, también se está instalando porque es bastante interesante ver el flujo de energías. Entonces, eh, como decía, es la base principal para los datos de la plataforma Fronius Solar Web, ¿vale? Al fin y al cabo, si no dispongo de un Smart Meter, ya sea este nuevo Smart Meter TS o el antiguo, no voy a poder los datos del consumo de mi instalación, ¿vale? Con lo cual no voy a poder analizarlos ni siquiera visualizarlos. Como ya sabréis, si no dispongo de un Smart Meter, o si no le he activado, que en algún caso puede pasar, solo veré la producción de mi inversor o inversores, con lo cual, bueno, en algunas circunstancias puede ser más o menos interesante. Desde nuestro punto de vista, pensamos que es, vamos, indispensable directamente, porque al fin y al cabo solamente sabré cuánto producen mis inversores. No voy a saber si están abasteciendo el consumo, qué consumo tengo en mi instalación, si me sobra energía y la estoy inyectando a la red, y más ahora desde pues, año y pico con el tema de la compensación de excedentes, con lo cual yo y desde Fronius pensamos que es prácticamente indispensable, ¿vale? Tenga o no tenga que inyectar a la red o tenga o no tenga que saber el consumo de instalación, yo para SolarWeb lo veo primordial, ¿vale? Tener una visión de datos y además que para el cliente es lo más visual de una instalación fotovoltaica, al fin y al cabo. En la aplicación, en la plataforma de SolarWeb, en la página de Internet, en el momento que yo accedo a mi instalación y veo el flujo de energías de cómo los paneles fotovoltaicos pues están produciendo y están inyectando la corriente, la potencia a mi instalación, ¿vale? Al consumo de mi instalación, si me sobra energía lo estoy inyectando a la red o cuánto me está inyectando la red, con lo cual es bastante visual y al fin y al cabo es lo que más nos interesa, tener un control y una visualización directa de mi instalación fotovoltaica que en un vistazo sepa todo lo que está ocurriendo en el instante que sea, ¿vale? Con lo cual, también lo que decía, clave para monitorizar y controlar el flujo de energía de manera eficiente, ¿vale? Al fin y al cabo, si yo no sé cuánto estoy inyectando a la red o si no lo estoy inyectando y la red me está inyectando energía a mi instalación, no sé si mi instalación fotovoltaica es del todo eficiente o no, porque a lo mejor tengo la producción de mis inversores que en momentos eh, de punta, de producción punta, estoy inyectando mucha corriente y tengo mucha producción, pero me está sobrando energía, pero al cabo del día a lo mejor tengo un consumo más elevado que mi instalación fotovoltaica no es capaz de abastecer por sí sola y el resto de energía pues proviene de la red eléctrica. Eso no lo podría saber, con lo cual con el Smart Meter pues se torna, vamos, indispensable. Como decía, es un contador
bidireccional, con lo cual mide y diferencia entre el consumo que viene desde la red o si estoy inyectando sobre ella, ¿vale? Con lo cual, pues lo que decía para el tema de gestión de compensación de excedentes y demás, pues necesario 100%. Y luego, aparte, indispensable, en este caso sí, indispensable 100% para la conexión con la batería o el on-pilot, por ejemplo, ¿vale? Como ya sabéis, para las baterías, ya no solamente el SIMO híbrido, sino también los Gen24, la nueva generación de inversores, para la conexión y comunicación con la batería BID o LG o con el on-pilot, aquí sí es obligatorio, ¿vale? Es indispensable porque si no, no voy a saber cuánta energía me sobra para que el Smart Meter, en este caso, pieza clave, que es el gestor al final del flujo de la energía, es el que va a reconocer cuánto produce el inversor, cuánto energía me está inyectando la red o estoy inyectando a la red y con esos datos va a poder mandar las funciones necesarias para que la energía que haya o que no haya, pues se vaya a cargar a la batería, la utilice a través del on-pilot, incluso para la gestión de cargas con sobrante fotovoltaico, ¿vale? Para mandar señales digitales a un relé, por ejemplo, externo para controlar la aerotermia o no sé, la bomba de la piscina, por ejemplo, cualquier carga adicional que pueda controlar con sobrante energético o incluso la limitación de potencia para la inyección a la red, ¿vale? Que ahora, bueno, pues cada día más es menos habitual esta circunstancia, ¿vale? Por el tema que comentábamos de la compensación de excedentes, pero sí hay instalaciones todavía que se sigue haciendo, ¿vale? Con lo cual, pues ahí es indispensable para poder tener ese control, ¿vale? Con lo cual, por eso decimos que es vamos, pieza clave en una instalación fotovoltaica ya. Lo siguiente que vamos a ver pues son los tipos que nos vamos a encontrar, ¿vale? Cambian un poco las nomenclaturas más que las nomenclaturas, la definición de las corrientes máximas que van a poder leer, ¿vale? Hasta ahora teníamos el antiguo Smart Meter que era de 63 amperios en monofásico y en trifásico y luego el de 50 kiloamperios, ¿vale? Ahora, como veis aquí en pantalla, pues ya cambian un poco las lecturas que podemos obtener o la máxima lectura que pueden eh, leer los dispositivos. En el caso del Smart Meter de 100 amperios, ¿vale? Para sistemas residenciales, sobre todo, ¿vale? Para instalaciones residenciales de autoconsumo con viviendas monofásicas o, bueno, también en algún comercio, pequeño comercio que la instalación sea también monofásica, pues igualmente no como residencial se puede entender solamente viviendas, sino también pues pequeños comercios, ¿vale? Pero al fin y al cabo, instalaciones monofásicas, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final también va a tener una posible lectura de hasta 100 amperios, con lo cual pues una instalación monofásica va a tener la posibilidad de ser una instalación con un consumo elevado, ¿vale? Y además, pues como vemos ahí en la imagen, la sección del cable de alterna podrá ser de hasta 25 milímetros cuadrados, ¿vale? Que antes estábamos un poquito más limitados a 16 milímetros cuadrados, como es el caso del siguiente, el que veis en el medio, el de 65 amperios guión 3, que en este caso será trifásico. Y este Smart Meter, pues lo máximo que podré conectar en el cableado de alterna será de hasta 16 milímetros cuadrados, ¿vale? Como decía, igualmente para sistemas residenciales, pues instalaciones de viviendas que ya sean un poquito más grandes, que tengan una cometida trifásica o igualmente comercial, ¿vale? Lo que decía, si tenemos un pequeño comercio, un comercio de medio tamaño, pues que ya tenga una instalación trifásica, igualmente hasta 65 amperios puede ser válido, porque, luego lo veremos, 65 amperios va a poder leer por cada una de las fases. O sea, quiere decir que si en la fase 1, fase 2 y fase 3, podré leer de forma individual 65 amperios por cada una de ellas, no en total, ¿vale? Eso es importante. Y luego, por último, la diferencia, pues que es el tercer Smart Meter de 5 kiloamperios, ¿vale? Le quitamos un 0, el anterior era de 50 kiloamperios, este pues 5.000 amperios, ¿vale? 5 kiloamperios. Trifásico igualmente, este ya más pensado para sistemas comerciales de gran envergadura, por lo que decía. Al fin y al cabo, muchas veces se instala el de 5, en este caso va a ser el de 5 kiloamperios, pero anteriormente el de 50 kiloamperios se instalaba porque pensábamos que solo leía 63 o, en este caso, el nuevo Smart Meter 65. Pero si yo tengo una instalación donde mis consumos van a ser inferiores a 65 amperios por cada una de las fases, hombre, siempre que no vayan muy justos a esas lecturas,
pues siempre es recomendable poner el de 65 amperios, si bueno, las condiciones lo permiten, porque la única diferencia es el tipo de lectura que va a hacer, que va a ser de forma directa o indirecta, ¿vale? Como vemos ahí en la imagen, seguimos teniendo que instalar transformadores de corriente, ¿vale? Para hacer la medición de forma indirecta, o sea, no irá en serie directamente sobre la línea de consumo, sino que se instalará en paralelo, ¿vale? A través de la lectura que realizarán los transformadores de corriente. Y aquí en este caso, pues la sección del cable de alterna, como solamente le tendremos que dar señal de tensión, no va a pasar corriente directamente por el smart meter, porque la medición será indirecta, pues la conexión del cable será de 1 a 4 milímetros cuadrados. ¿Vale? Luego vamos a ver un poquito más esta situación de los transformadores de corriente. Vamos a ver un poquito en profundidad sobre la ficha técnica de cada uno de ellos, ¿vale? Como veis en pantalla, pues el de 100 amperios, perdón, su tensión nominal será de 230 voltios, como el anterior. Una tolerancia de menos 30% y más 20%, ¿vale? La frecuencia nominal de 50 Hz, 60 Hz. El rango de frecuencia de red también, pues 45 a 65 Hz, ¿vale? Aunque normalmente pues, en estas circunstancias son bastante estables siempre la frecuencia de la red. La máxima corriente que va a leer es de 100 amperios, ¿vale? Monofásico. Y lo que decía antes, la sección del cable, pues hasta 25 milímetros cuadrados, tanto en las fases como en el neutro. Y en la comunicación, pues desde 0,05 hasta 1,5 milímetros cuadrados. Y el consumo, el autoconsumo del propio Smart Meter, pues igual o menor a 1 vatio. ¿Vale? Una pequeña pues, indicación que me gusta hacer, pues que el torque, pues lo que sé, la conexión del cableado de las fases entrada de salida en el Smart Meter, pues que no supere, en este caso, los 2,8 Nm, ¿vale? El torque el par de apriete. Y en la conexión de la comunicación 0,4, ¿vale? Para que luego pues no tengamos ningún tipo de... tanto que no lleguemos y que tengamos algún problema de que con el paso del tiempo y paso de corriente, en este caso, al estar en serie, con el paso de corriente se vayan aflojando las conexiones, ¿vale? O que no me pase y pues pueda llegar a sobrepasar el par de apriete y pueda averiar la conexión, ¿vale? El siguiente que vamos a ver va a ser el de 65 amperios. Si quiere pasar, ahora. ¿Vale? 65 amperios trifásico, lo mismo, tensión nominal, un poquito más de margen, ¿vale? Para esas redes en las que, bueno, pues la tensión fluctúa y a lo mejor, pues, principio, final de línea, que tengamos unas tensiones que estén un poquito más fuera de rango, pues aquí nos vamos desde 208 voltios a 400, ¿vale? Tensión nominal y con una tolerancia, pues, igual de más o menos 20%, ¿vale? El resto de datos, pues, prácticamente igual, frecuencia nominal, frecuencia de la red. Y aquí lo importante, lo que decía, la máxima corriente que puede leer por cada una de las fases serían 65 amperios, ¿vale? Y lo mismo, sección de alimentación de 16 milímetros cuadrados. En el neutro, en este caso, hasta 1,5 milímetros cuadrados para referencia simplemente. Y la comunicación, pues igual, de 0,05 a 1,5. Y el autoconsumo, pues 1 vatio. Los mismos datos de par de apriete, 2,8 Nm y 0,4 para la comunicación, ¿vale? Aquí también lo veremos ahora enseguida, que la conexión de las fases, la entrada y la salida, lo mismo, el par de apriete 2,8, como veremos ahora siguiente slide con el 5 kiloamperios, es diferente, ¿vale? Porque aquí sí que va a pasar la corriente a través del propio Smart Meter, ¿vale? Al fin y al cabo es como si fuese, pues, un magneto térmico, un diferencial, pasa la corriente a través de él, con lo cual el par de apriete tiene que ser suficiente para que con el paso del tiempo no haya puntos calientes o falsos contactos por el paso de corriente que se vayan aflojando los contactos, ¿vale? Y como decía, pues el de 5 kiloamperios, lo mismo, tensión nominal de 220 a 480 voltios, ¿vale? Tolerancia de menos 20 a más 15%. Lo mismo, rango de frecuencias de 50 a 60, 45 a 65 y la máxima corriente, lo mismo, por cada una de las fases, 5.000 amperios, ¿vale? 5 kiloamperios. Y aquí en este caso, pues, transformador de corriente externos. La excepción del cable de alimentación, como solamente será de referencia, pues hasta 4 milímetros cuadrados, porque no va a pasar corriente directamente por el propio Smart Meter, ¿vale? Tanto de la alimentación como del neutro. Y la comunicación, pues lo mismo, 0,05 a 1,5 milímetros cuadrados y 1 vatio de consumo de energía.
Y ahora en este Smart Meter, pues lo que decía de los transformadores de corriente, ¿vale? Es necesario que los transformadores de corriente sean externos, ¿vale? Tenemos disponible y en el futuro ya lo veremos un poco más en profundidad, la instalación, el cableado, tanto de este Smart Meter como los demás, sobre la selección de criterio de los transformadores de corriente. Pero lo que es importante y que me alegra bastante anunciar es que en un futuro próximo, no tenemos todavía fecha disponible de este dato concreto, pero Fronius va a disponer también de sus propios transformadores de corriente, ¿vale? Para que facilitar aún más en las instalaciones esta situación de que no tengáis que pues, buscar qué transformador es el más adecuado, de qué marca. Muchas veces nos habéis preguntado si tenemos, si no tenemos, o cuál poner, qué marca utilizar. Pues aquí ya, para futuras ocasiones, se seguirá pudiendo utilizar el que así lo desee, un transformador de corriente externo de otra marca, ¿vale? Porque al fin y al cabo, cumpliendo los criterios de selección será suficiente, pero para facilitar más las cosas y hacerlo más sencillo todo, pues Fronius también sacará al mercado pues los transformadores de corriente propios de Fronius, ¿vale? Para que en el mismo pedido pues también se puedan incluir. Y lo que decía por último del par de apriete, ¿vale? Del torque, que en este caso, como no va a pasar la corriente, pues solamente con 0,6 Nm en la conexión de las fases, ¿vale? Y del neutro, ¿vale? Y la comunicación, pues lo mismo, 0,4 Nm para todos lo mismo. Lo siguiente que vamos a ver pues, son las diferencias, ¿vale? Entre el antiguo Smart Meter y el nuevo. Antes de nada, que se me ha olvidado deciros al principio, para preguntas, como estoy yo solo, pues no vamos a poder no voy a poder contestaros en el transcurso del webinar. Al final dejaremos un pequeño tiempo, 5 o 10 minutillos, para ir contestando las preguntas que tengáis, ¿vale? Y también, como siempre, pues, os enviarán la presentación, recibiréis el link para descargaros y ver el vídeo nuevamente hasta que se suba a YouTube, ¿vale? Pero eso como siempre al final del webinar. Así que nada, continuamos con lo que decía, ¿vale? La diferencia entre el antiguo y el nuevo. Como sabéis, el antiguo pues, se requería la instalación de la resistencia final, ¿vale? La resistencia de terminación, que venía incluida en uno de los laterales del Smart Meter, la resistencia física de 120 ohmios, que venía pegada ahí y había que instalarla, ¿vale? Entre de positivo y de negativo. Ahora, pues la diferencia va a ser en que no voy a tener que utilizar una resistencia física, ya que el ajuste va a ser mediante un cable, simplemente en uno de los pines, en una de las terminaciones que luego veremos, tendré que hacer un puente con un cable, simplemente un cable de comunicación, un cable de conexión, ¿vale? Para hacer la física, la resistencia, ¿vale? En vez de poner una resistencia que venga pegada y que, bueno, pues que en algunos casos se haya podido perder o no se encuentre o lo que fuera, ¿vale? Pues con un simple cable hago un puente y ya tengo la resistencia, ¿vale? Más sencillo. ¿Qué más diferencias tenemos? Pues las conexiones de las fases, ¿vale? De L1, L2 y L3, de entrada y salida, estaban en la parte baja, ¿vale? Ya sé enseñaros, bueno, que ya lo sabréis, pero para que sabéis que en el caso del 63 amperios, en el trifásico, la conexión de las fases pues estaba en la parte inferior, ¿vale? Aquí teníamos entrada del E1, de la fase 1, salida de la fase 1, entrada de la fase 2, salida de la fase 2, entrada de la fase 3, salida de la fase 3, ¿vale? Todas las entradas y salidas en la parte inferior. ¿Vale? En el caso de este nuevo Smart Meter, pues las vamos a tener más fácil. Las vamos a tener en la entrada en la parte superior, ¿vale? L1, L2, L3, la entrada, y la salida en la parte inferior. L1, L2, L3, ¿vale? Como un magneto térmico, al fin y al cabo, más sencillo. Yo muchas veces cuando tenemos consultas de cómo conectarlo y demás, esto es, al fin y al cabo, como un magneto térmico, entrada y salida. Yo en el magneto térmico le conecto la entrada en la mayoría de los casos, o en lo habitual, por la parte superior y la salida por la parte inferior, ¿vale? Con lo cual, más sencillo todavía. El ajuste de, por ejemplo, de la selección del ratio de transformación o si tuviese varios Smart Meter para la selección de la dirección Modbus, sabéis que se tenía que hacer con los dos botones, ¿vale? Con la P y la flecha, que había veces pues, que se complicaba un poco, no se hacía de forma correcta bueno, pues no era sencillo en algunas ocasiones. Pues aquí, como veis en pantalla, pues el display va a ser táctil, ¿vale? Va a tener tres opciones, flecha para arriba, flecha para abajo y un botón de Enter, ¿vale? Para seleccionar.
y va a ser más sencillo, con lo cual tendría que utilizar códigos también, que ya veremos en el futuro, pero la pantalla va a ser táctil, con lo cual más fácil que a lo mejor antes que había que hacer esa secuencia pulsando los dos a la vez, que a veces no salía, pues más sencillo aún, ¿vale? Y luego, pues las dimensiones. En este caso, el antiguo Smart Meter, que era de 4 módulos, ¿vale? Que se dejará de suministrar, importante, ¿vale? A medida que de momento van a estar un tiempo conviviendo juntos, ¿vale? Hasta que el nuevo Smart Meter, pues vaya a ser el único que esté disponible en el mercado, pero por el momento se va a seguir suministrando. Y la diferencia, pues eso, que este Smart Meter va a ser de menor dimensión, ¿vale? Va a ser de tres módulos solamente, con lo cual me va a facilitar también su instalación en los cuadros de la instalación, que muchas veces no hay apenas hueco para instalarlo, pues teniendo una menor dimensión, pues también va a ser más fácil su instalación. ¿Vale? Vamos a ver un poco también el esquema de las conexiones, de la ubicación del Smart Meter, que también muchas veces nos trae un poco de cabeza sobre cómo lo tengo conectado, si lo pongo en la entrada, si lo pongo en los consumos, dónde lo conecto, ¿vale? Pues aquí vemos la diferencia. Siempre vamos a tener dos opciones. Punto de alimentación, ¿vale? De mi campo fotovoltaico, conectado a mi inversor, al Gen24 o Snap Inverter, ¿vale? La comunicación Modbus, y en este caso lo que tendré será la conexión, la comunicación con el Smart Meter, ¿vale? La forma más fácil, o por lo menos que yo veo, luego os explicaré la diferencia, es después del contador de compañía, ya tenga las protecciones de la instalación de vivienda antes o después, ¿vale? Pero al fin y al cabo lo que decía, entrada de la línea, entrada de la red eléctrica y salida hacia mis consumos y hacia mi inversor, hacia mi instalación fotovoltaica, ¿vale? Lo que decía, entrada y salida. Yo vendré con mi acometida, con la instalación de la red eléctrica, ya sea aguas abajo de las protecciones o aguas arriba, como prefiera, a la entrada, o antes o después, como prefiera. Normalmente yo siempre recomiendo conectarlo justo aguas abajo de la protección, ¿vale? De liga, o de la protección de la vivienda, de la instalación que sea, ¿vale? Para tenerlo ya también dentro del cuadro de la instalación de la instalación eléctrica. Pero lo que es importante es que a la entrada no haya ningún consumo conectado nunca, ¿vale? Si os fijáis aquí, a la entrada, ¿vale? Tengo solamente la red eléctrica, ¿vale? El contador de compañía, la red, y no hay ningún consumo. Y a la salida es cuando ya tengo tanto la fotovoltaica como mis consumos, ¿vale? Esta posición, pues, es la más recomendada o la más utilizada. Normalmente es la que siempre se utiliza, es la más sencilla, quizás, también por bueno, facilidad para su instalación. Y luego, además, pues es requerido también para la función de emergencia, ¿vale? Cuando tenga un Gen 24, un SIMO híbrido con baterías, ¿vale? Con la BID en este caso únicamente. Si quiero hacer la función de emergencia, tengo que tener esta opción de punto de alimentación configurada, ¿vale? Y aparte, disponible, ¿vale? O va a ser disponible su comunicación a partir de la versión 3.16 o superior para el Data Manager, que es la que actualmente tiene, ¿vale? La 3.16. Todas las instalaciones que no estén actualizadas, que sean de menos de, pues no sé, de 1, 2, 3 meses, ¿vale? Se tendrán que actualizar, ¿vale? Para que cuando se tenga, en este caso, si el inversor no tiene Smart Meter, ¿vale? Tendrá el Data Manager, tendrá una versión inferior a la 3.16, con lo cual tendría que actualizar el Data Manager previamente para ya que haga la comunicación con el Smart Meter, ¿vale? Con lo cual es necesario que se actualice a la 3.16 en el caso del Data Manager y la 1.16 en el caso del Hybrid Manager, ¿vale? Que al fin y al cabo es el Data Manager del SIMO Hybrid. Es la única diferencia, ¿vale? Para instalaciones actualmente con el SIMO híbrido, con batería BID o LG o con Solar Battery, si fuese el caso también, es necesario que el Hybrid Manager tenga la versión 1.16, ¿vale? O superior en un futuro, ¿vale? Ahora mismo son las últimas que hay. Y la otra opción de conexión, del esquema de conexión, sería rama de consumo, ¿vale? Aquí lo mismo, tengo mi campo fotovoltaico conectado a mi inversor, sigo teniendo el contador de compañía, ¿vale? Pero ahora la posición del Smart Meter, si os fijáis, a la entrada ya no solamente tengo la red eléctrica, como tenía antes, ahora también a la entrada tengo la conexión de mi inversor. Y aquí lo que decíamos antes, por la parte superior entradas, aquí se ve claramente, ¿vale? Aquí podríamos decir pues, que en esta posición, en esta opción, lo que decía antes,
la protección general de mi instalación, de la vivienda, de la instalación eléctrica, pues justo debajo, justo la salida de esa protección, que será la entrada del Smart Meter, es donde conecto la conexión de mi Smart Meter. Y en paralelo, al fin y al cabo, esto es como si estuviera en paralelo. Tendré la red eléctrica y tendré el inversor, ¿vale? El campo fotovoltaico. Esta no es tan habitual, pero se puede hacer también, ¿vale? Al fin y al cabo es entender el concepto de la diferencia entre una opción y la otra. Para mí, la forma más sencilla de identificar cuál utilizar o cuál está instalada es saber dónde tengo instalada la fotovoltaica. ¿A la entrada del Smart Meter o a la salida? ¿Por qué? Porque a la entrada siempre, siempre tengo que tener la red eléctrica, solo la red eléctrica. Y a la salida, siempre, siempre, solamente tengo que tener los consumos. O sea, no puede haber un consumo, no puede haber, aquí como vemos la lavadora, la televisión, el ordenador, lo que sea, no puedo tener ningún circuito de consumo conectado antes del Smart Meter, ¿vale? Como si lo tuviéramos aquí, en paralelo colgado. No puede haber ningún consumo a la entrada del Smart Meter, siempre van a estar a la salida. Con lo cual, con ese concepto, a la entrada siempre la red, a la salida siempre los consumos, donde tenga el inversor instalado, va a marcar la diferencia. ¿Que lo tengo a la entrada? Como vemos aquí, ¿vale? Pues rama de consumo. ¿Que lo tengo a la salida? Como decíamos antes. Ir para atrás. Aquí lo vemos. ¿Que lo tengo a la salida? ¿Vale? Esta sería la salida. ¿Vale? Aquí la parte inferior. Si ladeara un poco el Smart Meter, pues lo veríamos igual de claro. ¿Vale? A la salida tengo igualmente mis consumos y el inversor. ¿Vale? Es así de sencillo. Pero igualmente, lo que decía al principio, en la entrada solamente el contador de la compañía, ¿vale? La red eléctrica. Y a la salida, consumos e inversor, ¿vale? Eso es punto de alimentación. La forma más fácil, por lo menos así yo lo veo, que es la forma más sencilla de identificar qué opción, qué punto estoy instalando. Lo más habitual, lo que decía, punto de alimentación, lo más fácil. Y lo mismo, las versiones 3.16 y 1.16 para Librix Manager. Y luego también otra de las partes importantes que nos da a veces dolor de cabeza sobre la comunicación, ¿vale? Sobre la activación del propio Smart Meter. Cuando haga la puesta en marcha del Data Manager, cuando haga la activación del Smart Meter en esa puesta en marcha del Data Manager, pues una parte muy importante, aparte de la conexión eléctrica, es la conexión del cableado de comunicación, ¿vale? Aquí vemos lo que decía antes, la conexión del cableado eléctrico, ¿vale? Fase 1, fase 2, fase 3. Más sencillo todavía, vamos a encontrarnos bornes que van a estar identificados más intuitivos, incluso, por así decir, ¿vale? Con borne 1 para la fase 1, borne 2 para la fase 2 y borne 3 para la fase 3, ¿vale? Entrada, fase 1, entrada, fase 2, entrada, fase 3. Y por abajo, salida de fase 1 en el borne 4, salida de fase 2 en el borne 5 y salida de fase 3 en el borne 6, ¿vale? Eso es la conexión de la instalación eléctrica, ¿vale? Vamos a tener cubiertas de protección, ¿vale? Las típicas tapas de protección para tanto la parte de conexión del cableado eléctrico como la parte de comunicación. Y luego aparte, la comunicación, ¿vale? La conexión de la comunicación, importante. Aquí veis que cambia un poco la nomenclatura, que aquí pone T, M más o M positivo, M menos, M negativo y GND, ¿vale? Esto es para, sobre todo, cuando ya tengamos el Gen 24, el Gen 24, la comunicación o la nomenclatura de la conexión de Modbus que utiliza el Smart Meter no va a ser de positivo y de negativo y negativo, como utiliza el Data Manager. ¿Por qué? Porque los Gen 24, en vez de Data Manager, se llamará Pilot, ¿vale? Pilot. Y vendrá descrito de esta forma. M positivo, M negativo y GND, ¿vale? Pero el protocolo va a ser el mismo. Porque en mi Smart Meter, pues tendré lo mismo, de positivo, de negativo y negativo. Lo que pasa es que, aquí lo vemos, no va a venir indicado como de positivo o de negativo, sino que vendrá, como los actuales también, con bornes con una numeración. El 7, el borne 7, será para la conexión de la resistencia, que en este caso será física, pero mediante un cable. No tendré que poner la resistencia que me venga con el antiguo Smart Meter, como antiguamente, sino que con un cable lo único que tendré que hacer es un puente desde el borne 7 a el M negativo o D negativo, si tuviese el Data Manager, ¿vale? Con los Snap Inverter, con el Data Manager, con los Primo, Simo, Eco y Galvo, ¿vale?
tendré un Data Manager y lo único que tendré que hacer es, en el Smart Meter TS, hacer un puente entre el borne 7 y el borne 9, que será el D negativo, ¿vale? Y luego el borne 8, D positivo. Y el borne 10, GND, que es la conexión de la Tierra, de masa, del borne negativo, ¿vale? Aquí lo vemos. M positivo, que es D positivo, lo seguimos y se va al D positivo del inversor Fronius, que en este caso sería el Data Manager, ¿vale? O el Pilot, ¿vale? Que por eso se va a llamar también M positivo, como decía antes, en el Pilot del Gen 24. El D negativo, pues seguimos igualmente el cable y nos vamos al D negativo. Aquí igualmente vemos la resistencia en posición on, porque en el Data Manager y en el Pilot del Gen 24 será una resistencia mediante un interruptor, un switch, ¿vale? Al final y al cabo es un microinterruptor muy pequeñito, ¿vale? Que en el Data Manager lo encontraremos pegado a la antena Wi-Fi, ¿vale? Justo encima. Y de fábrica, de serie, viene en posición on. Por eso muchas veces no es ni necesario preocuparse por él, porque en la conexión Modbus, como ya sabréis, la conexión Modbus utiliza en los puntos finales, utiliza una terminación, una resistencia, como es este caso, o en los antiguos Smart Meter, resistencia física, ¿vale? En los puntos finales tengo que poner una resistencia de 120 ohmios para cerrar la comunicación, ¿vale? Como los inversores, al fin y al cabo, para cerrar el anillo de comunicación. En el caso de que tenga una batería o el on-pilot comunicado por Modbus, ¿vale? Ahí es donde tendré que tener especial atención para el tema de cómo configurar las resistencias, ¿vale? Los que ya habéis instalado baterías BID ahora recientemente lo sabréis, que en la batería o en el Smart Meter o en el Data Manager, o el Hybrid Manager, mejor dicho, porque sería el Simo Hybrid, se tiene que modificar este tema, ¿vale? En la batería, en el dispositivo que tenga, que haga de punto intermedio, imaginaros que aquí tuviese pues, la batería, por ejemplo, ahí tendría que tener la resistencia desactivada, ¿vale? Porque en la batería, por ejemplo, la BID también es un interruptor. Con lo cual la pondría en posición off, ¿vale? Es así de sencillo. ¿Vale? Pero aquí lo que más me interesa el tema de comunicación es sobre todo a prestar especial atención al tema del cableado de comunicación. Importante, cable de comunicación de categoría 5 o superior, ¿vale? Sé o sabemos que se utilizan en muchos casos cable eléctrico de 1,5 y comunica, o que se utiliza cable no sé, de telefonía y comunica, ¿vale? Quiero decir, o sea, que funcione en ciertas ocasiones no quiere decir que sea lo correcto, ¿vale? ¿Por qué? Porque si os fijáis aquí, una de las necesidades o una de los requerimientos que son ahora esenciales para la comunicación y la activación del Smart Meter es que se utilice un cable de categoría 5 o superior y que se utilice un par trenzado para el D positivo y el D negativo, ¿vale? Lo mismo, ¿en cuántas instalaciones o ocasiones os habréis encontrado donde se utiliza el par trenzado para cada una de las conexiones, ¿vale? Vale, lo que decía antes, lo vamos a ver ahora. La conexión de la resistencia y también importante, es necesario o recomendable la conexión de la pantalla, ¿vale? Si el cable dispone de pantalla, también poner la tierra. Pero lo que decía, importante, ¿cuántas veces nos habréis encontrado esta forma de conexión, ¿vale? El par trenzado para cada una de las conexiones. El naranja y el blanco naranja, ¿vale? El par trenzado para D negativo. Bueno, en este caso sería el azul, ¿vale? Que se vea ahí mejor. Para D negativo, el azul y el blanco azul. Para D positivo, el verde y el blanco verde. Y el negativo, el naranja y el blanco naranja, ¿vale? Que esto funcione y que lo reconozca no quiere decir que sea lo correcto, ¿vale? ¿Por qué? Porque os habréis encontrado instalaciones o situaciones en las que normalmente os funciona, pero llega un momento en que no, y que no lo reconoce, y que no hay forma de que lo reconozca. Y ya dices, pues, jolín, ¿cómo que no va a reconocerlo? Esto está averiado, el Smart Meter no funciona o el Data Manager no funciona, porque el cableado está bien. Pues no, aunque se sobreentienda que esto y que funcione, ¿vale? Porque yo lo que os digo muchas veces cuando habláis con nosotros, que haya funcionado, yo me he encontrado situaciones en las que incluso poniendo dos cables simplemente en D positivo y en D negativo lo ha reconocido. Y otras veces con este tipo de circunstancias no lo ha reconocido. Con lo cual, para asegurarnos de que eso no pase,
pues lo hacemos bien desde el primer momento, ¿vale? Que sería la conexión del par trenzado para D positivo y D negativo, ¿vale? Ahí lo vemos. El verde y el blanco verde para D positivo y D negativo, ¿vale? En vez de utilizar el par trenzado completo para cada una de las conexiones, utilizar un solo par trenzado para el D positivo y el D negativo. Por ejemplo, como vemos aquí en la imagen, el blanco-verde para D positivo y el verde, el color sólido, para D negativo. Y en el negativo, en el GND, el cable que queráis. El marrón, el blanco marrón, el azul, cualquier otro, ¿vale? Eso es lo más importante que también quería destacar para el nuevo, Smart Meter, ¿vale? Aquí vemos la conexión, que esto es el pin, el conector Modbus del Data Manager, ¿vale? Cuando llegue el caso de los Gen 24 veremos que el conector es prácticamente el mismo. Y en el Smart Meter lo mismo, tendríamos que seguir la misma dirección de positivo, el par trenzado, el blanco-verde, por ejemplo, y en el Smart Meter, en el pin que corresponda, el verde, ¿vale? El color sólido. De esta forma nos aseguramos que no haya ningún problema en la comunicación, por lo que decía. Os habréis encontrado muchas instalaciones, igual que nos hemos encontrado nosotros, que con esta conexión lo ha reconocido sin problemas, perfecto. Pero luego en un futuro os pueden dar mensajes de error, de fallo de comunicación, pues vienen provocados por esta circunstancia, ¿vale? Por estas situaciones, ¿vale? Que se estén conectados dos cables que a priori se puede pensar que va a hacer una mejor conexión, al revés, puede dar problemas de comunicación por esto mismo, ¿vale? Entonces, de esta forma, así nos aseguramos de que eso está bien. Y si eso está bien, pues ya podremos determinar cuál puede ser el otro problema, ya sea el Smart Meter, el Data Manager, lo que fuera, ¿vale? Actualizar el Data Manager, lo que sea, ¿vale? Pero con eso, importante. Y ya por último, y para finalizar, ahora sí, ¿cuándo va a estar disponible? Bueno, pues ya está disponible realmente el Smart Meter, ¿vale? Ya se está suministrando, ¿vale? A partir de esta semana se empezaba a suministrar, pero como siempre, pues el lanzamiento se hace en los mercados principales, por así decir, en Centro Europa, pues Austria, Alemania, Suiza, y a partir de ahí se va suministrando al resto de países de la Unión Europea, ¿vale? Pues con lo cual, en España, a partir del Q4, que estaríamos hablando de finales de octubre realmente, a partir de octubre es cuando lo tengamos ya disponible, si no antes, ¿vale? Porque para no pillarnos las manos, sobre todo, a partir del Q4 de octubre es cuando esté disponible en el mercado español, ¿vale? Y hasta aquí el webinar de hoy. Como siempre, agradeceros a todos vuestra asistencia. Espero que en este caso haya sido un poquito más digerible, aunque también me he extendido como siempre. Aquí tenéis un poco los departamentos a los que podéis dirigiros siempre que tengáis pues, cualquier consulta técnica, de marketing o ventas, ¿vale? Tenéis los teléfonos y los mails de contacto. Como siempre, agradeceros a todos y una vez más. Nos vemos en próximos webinars. Ahora dejaré unos 5 o 10 minutillos para contestar de forma rápida las preguntas que tengáis, ¿vale? Y nada, para futuras ocasiones, pues ya sabéis, al correo de soporte técnico, cualquier consulta técnica nos podéis llamar o escribir. Muchas gracias a todos y nos vemos en próximos webinars. Un saludo.